Padre Dios, a todos mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Bueno, mis hermanos, nuevamente estoy por estos medios, dándole una palabra de Dios que, bueno, a veces tiene a muchas personas en confusión, pero bueno, Dios siempre tiene una palabra, Dios siempre aclara. ¿Sí? Saben que por muchos medios, bueno, por allí, por medio de Facebook, de comunicación, está un debate sobre ese padre Toro, y muchos pastores y hermanos debaten con él. Y él dice que si le demuestran a él que María tuvo más hijos, bueno, él se convierte al Señor. Y él dice que nadie le ha podido demostrar eso, pues. Sino que esos hermanos de que hablaba Jesús eran hermanos creyentes, pues, que no eran hermanos de sangre. Bueno, vamos a ver si le podemos demostrar a través de la palabra del Señor que sí eran hermanos de sangre, que sí eran. Vamos a empezar sobre Génesis. La palabra, el comienzo de Génesis, desde Génesis hasta Mateo, nosotros podemos ver y encontrar que la palabra hermano se le decía a aquellos que eran hermanos, pues, de padre y de madre, o sea, hermanos de sangre. No se le decía que un creyente que creyera en Dios, en el Señor, podía ser mi hermano, porque eso no estaba decretado por Dios ni estaba decretado por Jesús, sino en el momento que Jesús decreta la palabra y habla quién era su hermano, desde allí se empieza a decir que cualquier creyente o cualquier hermano era mi hermano, pues cualquiera que creyera en el Señor y hacía su voluntad era mi hermano. Entonces vamos a demostrarlo por la palabra, que Jesús sí tuvo hermanos y María tuvo hijos a través de esta palabra. Entonces vamos a leer el libro de Mateo 12:46, donde dice la madre y los hermanos de Jesús. Y dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, he aquí mi madre y mis hermanos. Dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, Jesús estaba reconociendo en este momento que tenía una madre, porque aquí lo dice, que tenía hermanos y que tenía hermanas, porque más adelante la Biblia habla también de sus hermanas. Sí, ¿ven? Entonces, primero le presentan a sus hermanos y a su madre. ¿Ve? Entonces es donde él declara la palabra y dice que mis hermanos y mis hermanas y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, antes de eso no se podía llamar a nadie hermano, ¿verdad? A menos que fuera de sangre, de padre y madre. Sí. Después que Jesús da la palabra, es que nosotros entendemos, o entiende la iglesia, que cualquiera que hiciera la voluntad de Dios era mi hermano. Sí. Pero en el momento que le preguntan a Jesús, ¿verdad?, que le hacen esa pregunta, ¿verdad?, o que le llevan la palabra al Señor, que allí estaba su madre y sus hermanos, todavía no se había hablado de que hermano era aquel que hacía la voluntad de Dios. No. ¿Ven? Porque desde Génesis hasta ese momento no había una palabra decretada por Jesús ni por Dios que se llamara a cualquier creyente o personas que se arrepintieran en el Señor, hermano. No había. No. Porque la palabra no estaba dada primero antes que le presentaran a sus propios hermanos. Sí. La palabra fue dada después que le presentan a sus hermanos de sangre. Es que él viene a decir, ¿verdad?, que sus hermanos ahora
y su madre serán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. De allí en adelante es que la iglesia de Cristo empieza a hablar y a decir que mi hermano y mi hermana son aquellos realmente que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Pero desde Génesis hasta que le presentan la madre y sus hermanos a Jesús, no se podía decir que eran hermanos espirituales, porque eso no estaba establecido por nadie, sino esto lo estableció Jesús a través de su palabra, que estableció, ¿verdad?, que nosotros podíamos llamar a aquellas personas que hacían su voluntad hermanos, ¿ves? Pero esta palabra está dada después que le presentan a sus hermanos de sangre. Así, mis hermanos, que si aquel, ¿verdad?, que no ha entendido, que no ha querido reconocer, bueno, entienda bien esta palabra, sea entendido y llévelo al conocimiento de Dios, porque esta es una revelación de Dios, sí, para demostrarle al mundo y a todo aquel que anda confundido que Dios vive y reina por los siglos de los siglos, que para Dios no hay ningún secreto, solo que hay que buscarlo, solo hay que pedirle la revelación para que Él nos la dé, sí. Entonces, si este Padre todo no se ha convertido, bueno, tiene que convertirse, sí, porque que demuestre a través de la palabra, si antes se le llamaba hermano a aquellos creyentes que creían en Dios, que me lo demuestre por la palabra. Pero yo le estoy demostrando a él por la palabra que nadie podía llamar a alguien hermano antes que Jesús no diera esta palabra, sí. Y la dio después que le presentan a sus propios hermanos, sí, porque no se podía decir antes. Y yo puedo decir que esos eran hermanos espirituales porque esa palabra todavía no se había dado, no se había dado esa palabra. Jesús la dio cuando le presentaron a sus hermanos y a su madre. Después él dice, bueno, vamos a hacer así. Ahora en adelante, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese será mi hermano, mi hermana y mi madre. Que Dios les siga bendiciendo y que Dios les guarde. Amén.